Buenos días, muchachos, ¿cómo amanecieron? Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Espero que estén todos muy bien, con las pilas recargadas para el día de hoy, agradeciendo por todo lo que tenemos. Y vamos a hacer un poco un recorderi de dónde estábamos y después de eso ahondamos más en los temas. Aspiro hoy en la clase de más luego de las 10:15, 10:30, poder comenzar con esfuerzo cortante. ¿Listo? Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ingeniero. Sí, señor. Okay. Vale. Creo que no guardé lo último que habíamos hecho, entonces estamos hablando de un tanque, ¿sí? Un tanque, hablamos del sistema de bombeo, cómo teníamos que hacerlo, no hemos hablado de los sistemas de entibamiento para poder sostener el tanque. Voy a ahondar en eso cuando veamos presiones laterales, o sea, después de esfuerzo cortante. Regresamos un poquito acá a la parte de los tanques. Entonces estamos viendo un tanque que hay que batir el nivel freático para poderlo construir. Y después de eso, habíamos borrado toda esta parte de aquí. Después de eso, ya cuando el tanque estaba construido, estábamos hablando de las fuerzas que influían sobre el tanque. Voy a cerrar aquí la esposo bombeo. Las fuerzas que influyen sobre el tanque. Ahora se acomoda. Y estábamos hablando de que debido a que el fondo del tanque, voy a utilizar este círculo rojo como puntero, a que el fondo del tanque es impermeable, entonces no va a permitir el tránsito del agua, a través del tanque. Allí, otra vez un poquito me desvío del tema, pero son cosas que ustedes tienen que aprender. Allí en ese momento, el agua empieza a presionar el tanque, ya les había explicado. ¿Y por qué empieza a presionar el tanque? Simplemente porque hay una diferencia de nivel. Hay una diferencia de nivel entre el nivel freático y el fondo del tanque. Entonces, esta altura, que nosotros por acá ya la habíamos llamado altura del agua, esta de aquí, que realmente la altura del agua es hasta acá, hasta el fondo, porque el nivel freático está coincidiendo con el terreno. Les dije también que si el nivel freático bajaba, entonces la altura del nivel freático, la altura del agua, la teníamos que medir como desde la posición del nivel freático hasta el fondo del tanque. Entonces, eso genera una fuerza. Eso genera una presión sobre el tanque, que se las había señalado acá. Y antes de ir al cálculo, les voy a hablar de otra. Oye, esto ya lo habíamos hecho. Ya hemos calculado los volúmenes de tierra, volúmenes de tanque y todo eso. No lo guardé. Sí, ingeniero.
nosotros habíamos quedado Bueno, ¿habíamos quedado qué? que iba a aplicar hoy como que por qué, o sea, eso usted está explicando, pero cuando, o sea, que porque el agua siempre tiende como a empujar la piscina hacia arriba, o sea, la estructura, ¿se va a entender? Ok. Entonces, denme un segundito, a ver si lo tengo en otra parte. Espera, ¿qué es esto? Voy a abrir esta. Ah, sí, ok. Voy a cerrar este otro entonces. Ok, ya habíamos hecho todo esto, ¿cierto? Y habíamos calculado, bueno, habíamos llegado hasta el cálculo del empuje. Entonces lo que hicimos fue calcular cuál es el volumen de tierra que salió, ¿sí? Determinamos unas alturas de la excavación, un ancho de la excavación, que están los valores acá, ¿sí? Y estos valores que están acá son los valores del vaso de la piscina. Entonces, con base en ello, calculamos el volumen excavado, que nos dio esto, que es simplemente el B excavado por la longitud excavada, por la altura de excavación, que es esta que está acá, ¿sí? Calculamos el volumen excavado, calculamos el volumen de concreto de la piscina, restándole al volumen excavado, le restamos el volumen de la piscina, ¿sí? Después lo multiplicamos por 24 para que nos diera el peso del concreto. Después calculamos la cantidad de agua que cabe dentro de la piscina. Y después sumamos el peso del concreto de la piscina más el peso del agua de la piscina. Eso fue lo que hicimos. Y nos dio 4.516.13 kilonewtons. ¿Listo? Después lo que hicimos fue calcular el empuje que genera la piscina. Es decir, la fuerza hacia arriba, esta fuerza que está acá abajo, esta fuerza que está acá abajo, la calculamos con base en la altura del agua, el peso del agua, ¿sí? Y el área, el fondo de la piscina, que es donde actúa esta presión que se genera aquí. Entonces, la presión que se genera, sí, no la calculé, pero simplemente es multiplicar, como lo veíamos en suelos, calcular la altura del agua multiplicada por el peso unitario del agua. Ah, bueno, sí la calculamos, aquí está, que es 17 kilonewton metro cuadrado. Entonces, esa presión de 17 kilonewton metro cuadrado que se genera sobre el fondo de la piscina es una carga repartida, y para nosotros integrar una carga repartida lo que tenemos que hacer es multiplicar la magnitud de la carga repartida por el área donde está aplicada esa carga repartida para que nos dé la fuerza que se aplica en el centroide del fondo de la piscina. Eso está claro. ¿Sí? Señores. Sí. Entonces lo que hicimos fue tomar la presión y multiplicarla por el área, es decir, por el B excavado y por el L excavado. Aquí están. Tomamos la presión que encontramos, la multiplicamos por la longitud excavada y por el excavado. Y nos da el valor del empuje. Entonces, notamos aquí que el valor del empuje nos dio menor que el peso, que la piscina llena de agua. ¿Listo? Entonces, cuando la piscina está en funcionamiento, no hay problema. Pero vamos a ver que esa piscina no siempre va a estar en funcionamiento. ¿Y por qué no siempre va a estar en funcionamiento? Porque a veces le hacemos mantenimiento, cuando la estemos construyendo no va a estar llena de agua.
no va a estar llena de agua. Entonces, vamos a llamar a esas condiciones. Entonces, una primera condición de construcción, ¿sí?, que es cuando venimos, después de hacer la excavación, construimos la piscina y no hay agua dentro de la piscina. Entonces, cuando no hay agua dentro de la piscina, la única fuerza vertical hacia abajo que está actuando es esta fuerza, el peso del concreto de la piscina, que aquí lo habíamos señalado como 1996-128, este valor que calculamos acá. Es la única fuerza que está actuando. Y resulta que el empuje que está actuando en esos momentos son 3.351.72 kilonewtons. Quiere decir que el empuje que se está haciendo en forma ascendente es mayor que el peso de la piscina. Por eso la piscina se va a desplazar, ¿sí?, se va a desplazar hasta que estas fuerzas se equilibren. ¿Cómo se equilibran las fuerzas? Las fuerzas se equilibran porque a medida que el tanque va ascendiendo, ¿sí?, la altura del agua se va reduciendo. ¿Listo? La altura del agua se va reduciendo. ¿Cuándo va a encontrar equilibrio la piscina? Cuando esta fuerza se reduzca por el ascenso que se está produciendo y el acortamiento de la altura del agua, y entonces estas dos fuerzas sean iguales, tengan la misma magnitud. ¿Sí? Cuando tengan la misma magnitud. Entonces, ¿cómo puedo saber yo hasta qué altura me va a subir la piscina? Entonces, hay un valor que tengo fijo, el valor del peso de la piscina, ¿sí? El valor del peso de la piscina, vamos a hacerlo con letras. El volumen del concreto de la piscina tiene que ser igual, no, el volumen no, el peso. El peso del concreto de la piscina tiene que ser igual a la altura del agua, ¿sí?, multiplicada por el peso unitario del agua. Cuando esas dos fuerzas sean iguales, quitarle el igual. Cuando esas dos fuerzas sean iguales, entonces allí la piscina dejará de ascender. Voy a rodar este para acá entonces, porque no me permite. Cuando estas dos fuerzas sean iguales, la piscina dejará de ascender. ¿Por qué? Porque en ese momento se habrán equilibrado la fuerza que empuja y la fuerza que en ese momento se habrá equilibrado el peso que es constante, que es el peso del concreto de la piscina, se habrá equilibrado con la fuerza que está empujando aquí. Es decir, que a medida que la piscina va ascendiendo, esta fuerza que inicia acá pequeñita, a medida que va subiendo aquí, aquí se va reduciendo porque esta altura se va reduciendo. Entonces, el peso de la piscina, la altura, vamos a llamarla altura de equilibrio, altura del agua de equilibrio, vamos a ponerle Q aquí, o sea, donde se equilibran las fuerzas.
será igual entonces al peso de la piscina, que es 1996, dividido entre el peso unitario del agua, que es 10. No lo he colocado aquí, pero lo hemos tomado como 10. Espérense, estoy haciendo algo mal. Ah, ok. Sí, esto está malo. Esto está malo porque lo estoy haciendo con la fuerza. Entonces, aquí me equivoqué. Aquí es multiplicar el volumen excavado y multiplicado por la longitud excavada. ¿Por qué? Porque estoy calculando en la fuerza, no la presión. Entonces, como estoy calculando una fuerza, el peso unitario está en kilonewton por metro cúbico, entonces tengo que calcular un volumen que me dé una fuerza. Entonces sería la altura el peso del concreto de la piscina se va a equilibrar cuando sea igual al peso del agua multiplicado por la altura del agua que lo equilibra y por el volumen, por el fondo del tanque. Entonces, este número de aquí tengo que dividirlo no solamente por 10, sino que tengo que dividirlo también por el ancho de la excavación y por la longitud de excavación, porque son fuerzas. Y aquí inicialmente lo tenían unidades de presión, no de fuerzas. Y entonces, cuando la piscina suba 1.012 metros, ¿sí?, que es la altura de equilibrio, entonces en ese momento la piscina se equilibrará. No sé si por el enredo que tuve quedó claro o necesita que le repita. Me comenta. Sí, ingeniero, por favor, ¿podría repetir? Vuelva a repetir, Cristito. Ok, con mucho gusto. Bueno, entonces, bien, yo esté construyendo, eso es importante porque es la fase de construcción. Cuando ya la piscina está llena, no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque el empuje que va a hacer el agua con la piscina llena, ¿sí? O sea, este valor es menor que el valor del peso de la piscina, del concreto de la piscina, más el agua, ¿cierto? Entonces no va a poder con ella porque es casi 1.4 veces el valor. ¿Listo? Ahora calculamos los factores de seguridad. O sea, las fuerzas que están actuando para abajo, hacia abajo, ¿sí?, cuando la piscina está llena, son mayores que el empuje que está haciendo el agua en el fondo de la piscina. ¿Listo? Pero vamos a ver la condición cuando estamos construyendo la piscina. Y cuando estamos construyendo la piscina, el vaso está así. El vaso en ese momento no está lleno de agua. Como se lo estoy. Esto es cuando está funcionando, ¿ya? Pero antes de eso, el vaso no va a estar lleno de agua. Y entonces, como no está lleno de agua, el peso del vaso solo es 1996 y el empuje que está haciendo el agua sobre el fondo es constante, es de 3351. Entonces, como esta fuerza es mayor que esta de aquí, entonces la piscina va a ascender. ¿Listo? Va a moverse en el sentido de la fuerza. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta fuerza se reduzca. Esta fuerza se reduzca. ¿Y por qué se reduce? Porque se reduce. ¿Por qué se reduce? Porque a medida que va ascendiendo la piscina, a medida que la piscina va subiendo, la altura del agua va disminuyendo. Y la altura del agua es la que regula la fuerza que se está ejerciendo acá. Recuerden que este empuje que calculamos aquí, ¿sí?, viene siendo el área, ¿sí?, el área que está aquí, multiplicada por la presión, que es esta roja, que se me está generando en el fondo de la piscina. Vamos a colocarlo aquí, 17 kilonewtons metro cuadrado, es la presión que se me está generando en el fondo. A esta profundidad, a la profundidad de 1.7 metros. Se me está generando una presión de 17 kilómetros por metro cuadrado. Si yo esa presión, como una carga repartida, la multiplico por el área del fondo de la piscina, me va a dar el empuje, el valor de este empuje, ¿sí?, que
va a ser los 17, que es la presión generada abajo, multiplicada por el fondo de la piscina, que es igual al volumen excavado por la longitud excavada. Entonces me da la fuerza ubicada en el centroide del fondo de la piscina que está ejerciéndose hacia arriba. Señores. Señores, ¿vamos claros hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno. Entonces, como hay una diferencia de fuerzas, ¿sí? La fuerza ascendente empieza a empujar y empujar, a desplazar esta fuerza que está aquí. Tal como si ustedes se agarraran de las manos y empezaran a empujarse el uno al otro. El que tenga más fuerza va a empujar al otro en la dirección que está ejerciendo la fuerza. Pero aquí la fuerza se llega a equilibrar. ¿Por qué se llega a equilibrar? Porque a medida que la piscina va subiendo, ¿sí? La altura del agua sobre el fondo de la piscina se va reduciendo. Se va reduciendo. ¿Se va reduciendo hasta cuándo? Hasta cuando, a medida que esa altura va aumentando, va disminuyendo, esta fuerza va disminuyendo. Cuando estas dos fuerzas se equilibren, sean iguales, entonces ya la piscina no se mueve porque las dos fuerzas están en equilibrio. ¿Listo? ¿Cuándo ocurre eso? Entonces, para calcular cuándo ocurre eso, ¿qué fuerza es la que se va a igualar? Esta, la del peso del concreto en la piscina, que es 1996. ¿Listo? Entonces, eso lo voy a equilibrar con la fuerza del empuje. El empuje va a ser la altura del agua, ¿sí? Que no sabemos cuánto es, a qué profundidad se equilibra, multiplicado por el peso del agua y por el área de la piscina. ¿Listo? Por el área de la excavación. Entonces, como conozco el peso, conozco el volumen excavado y conozco la longitud de excavación, paso todo esto a dividir, ¿sí? Entonces divido M6, que es el peso de del concreto de la piscina, lo divido entre el peso unitario del agua, lo divido entre el volumen de la excavación y lo divido entre la longitud de la excavación. Y me va a dar la altura del agua, ¿sí? La altura del agua que equilibra el sistema. O sea, me da la altura del agua para la cual el empuje va a ser igual al peso del concreto de la piscina. Y en ese momento, la piscina para. ¿Quedó claro ahora? Entonces la piscina va a parar cuando esta altura de aquí, que inicialmente era 1,70 acá abajo, ¿sí? A medida que la piscina va ascendiendo, esta altura se va reduciendo y va a ser equilibrada con un valor de 1.01. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto va a ascender la piscina? La piscina va a ascender. La piscina va a ascender 70 centímetros. $0,699. Pongamos 8. Entonces yo vengo y hago la piscina, la dejo construida y al otro día el empuje del agua me ha sacado la piscina 0.698. Ese mismo valor que sube aquí es el mismo valor que sale la piscina o el tanque acá de este lado. Señores, ¿quedó claro? Sí, ingeniero. Bueno. Ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces,
Sí, cuénteme. Entonces, señores, mi pregunta es, ajá, ¿y cómo evito eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo evito que el tanque o la piscina se desalgue? Ajá, muchachos. Aumentando el peso del concreto, ¿no? ¿Cómo aumento el peso del concreto? Pues agregando más, aumentando la masa. ¿En qué sentido, Camila? Cuéntame. ¿Cómo Pues agregaría? lo que yo me imagino es, o sea, si tenemos, ajá, la masa que tenemos del concreto es mucho menor, entonces lo que hacemos es aumentarla, o sea, agregando más concreto, más agregado, para que ella, ajá, se engruese más, por decirlo así, y se iguale un ¿En poco dónde, más. en dónde le En la agrego base, ese concreto? en ¿En la dónde? base, en la base, En en la. el fondo. Ok. ¿Y por qué no en las paredes, por ejemplo? Pues ya que la Está presión que respondiendo ejerce, muy bien, ¿oíste? Está respondiendo muy bien, pero quiero que me digas por qué no en las paredes. porque la presión que se ejerce es mayor en el fondo que en las paredes. Bueno, ahí. Pero es excelente idea. ¿Listo? Una de las formas podría ser, como dijo Camila, colocarle un sobrepeso aquí al material, ¿cierto? Y entonces vendría la pregunta, ¿cuánto? ¿Cuánto le tendría que poner? ¿Cuánto le tendría que colocar allí? ¿Cómo lo calcularíamos, muchachos? Señores, ¿cómo lo calcularíamos? La ecuación es área por peso específico, ¿verdad, profe? Para hallar el peso de concreto. Pero lo que necesitamos es la fuerza. Entonces sería el volumen por el peso específico del concreto. ¿Ves? Bueno, entonces colocamos que el peso específico multiplicado por el volumen es igual a la presión que ejerce el agua sobre el concreto y después despejamos. Ojo, no es la presión, es la fuerza. Si vamos a calcular, lo podemos calcular en forma de fuerza y en forma de presión. Pero si me hablas de fuerza de un lado, del otro lado también me tienes que hablar de fuerza, ¿correcto? Si es de presión, es presión en ambos lados. Pero bueno, Ah, ok. eh, planteemos la ecuación. Entonces, digamos que tenemos, vamos a plantearla en teoría, tenemos por un lado el peso del concreto de la piscina original, ¿sí? A eso le vamos a sumar, digamos que un peso adicional. Le vamos a sumar un peso adicional, ¿cierto? Esas serían las fuerzas que van hacia abajo. Las fuerzas que van hacia abajo sería el peso original que tiene la piscina, que es este, más el peso adicional, que sería el que genera esto. Voy a ponerlo en otro color. El adicional es ese verde que está ahí. Casi pongamos esto.
más ese verde que sería la adicional, ¿cierto? Pero ¿qué va a ocurrir, señores? Como en concreto, si yo inicialmente tenía que esta altura hasta aquí es 1,70, ¿sí? Ahora esta altura se me va a subir, me va a aumentar. ¿Por qué? Porque la presión se me va a generar es acá abajo. Ya no se me va a generar en este punto de aquí, sino que se me va a generar donde yo coloque el adicional de concreto. Entonces va a aumentar un poco el empuje. Lo que ocurre es que este empuje, ¿sí?, es generado por el agua y el peso del agua es 10 kilonewton por metro cúbico. Entonces, él va a subir a razón de 10 kilonewton por metro cúbico, ¿sí? O sea, si yo le coloco esta alturita adicional, él me va a generar esta altura adicional multiplicada por el peso unitario del agua, me va a generar el empuje. Mientras que esta misma alturita adicional me va a generar en esta zona de aquí que yo añadí, ¿sí?, me va a generar, voy a colocarla también de otro color, me va a generar una presión, pero esa presión me la va a generar en función del peso unitario del concreto, que es más del doble que el peso unitario del agua, ¿cierto? Que es 24 kilonewton por metro cúbico. Entonces no basta simplemente con calcular la diferencia entre las dos fuerzas y colocarle eso en concreto. No, ¿por qué? Porque me va a aumentar el valor, de la unidad, va a ser mayor. ¿Listo? Entonces, el peso del concreto original más el peso adicional, estábamos diciendo, va a ser igual al empuje original, que le llamamos E, más la altura adicional, la altura de concreto adicional, multiplicada por el peso unitario del agua. ¿Okay? Eso tenemos que considerarlo ahí. Entonces, nuestra ecuación queda así. El peso del concreto que tengo, ¿sí?, este de aquí, más el peso del concreto adicional que voy a colocar, que es este de aquí, va a ser igual al empuje que tenía al principio, pero a ese empuje tengo que subirle, tengo que aumentarle el valor de esta altura adicional del empuje. ¿Listo? Que va a ser la altura del concreto adicional multiplicado por gamma W. ¿Listo? Entonces, lo que puedo hacer, puedo utilizar la función buscar objetivo para calcular el valor, o puedo simplemente despejar aquí y calcular cuánto sería el valor. Recordemos que el peso adicional de concreto va a ser igual al volumen excavado de concreto, que sería el ancho de lo que voy a colocar, multiplicado por la longitud excavada, ¿sí?, multiplicado por la altura adicional de concreto adicional, que me daría el volumen que voy a adicionar en el fondo, ¿sí?, y todo eso multiplicado por el peso del concreto. Entonces, este volumen de aquí, que es lo que acabo de calcular, o mejor dicho, el peso de aquí, ¿sí?, va a ser igual al volumen. Voy a encerrarlo entre paréntesis. Esto va a ser el volumen.
El volumen es lo que está encerrado entre paréntesis. El volumen adicional es lo que va a estar encerrado entre paréntesis. ¿Ven? ¿Esto qué le pasó? Corrí todo. El volumen adicional va a ser esto que está encerrado entre paréntesis, que es, como habíamos visto aquí, el volumen de la excavación, todo esto de aquí, más la longitud de excavación, por la altura que voy a adicionar, ¿sí? Ese va a ser el volumen y eso solo debo multiplicar por el peso unitario del concreto. Eso me da un volumen adicional. ¿Listo? Entonces, ese peso adicional que tengo allí, lo voy a reemplazar aquí. Este peso adicional lo reemplazo aquí, en esta ecuación que tengo aquí. Entonces, ¿qué me quedaría? Lo voy a escribir también para que lo tengan claro. Empezando con esta ecuación de aquí, sería 1996.128 kilonewtons más el peso adicional, pero este volumen que tenemos aquí, ya lo hemos calculado acá, volumen de la excavación, que es este de aquí. Bueno, no me sirve. Voy a calcular la parte primero. Voy a calcular la parte del volumen adicional. Entonces va a ser vamos a introducir sería el volumen adicional. Entonces esta es la altura del concreto adicional. Entonces, si yo le meto esto un valor de 0.1 a 10 centímetros, el volumen adicional que voy a tener es de 19.716. Ingeniero, ahí usted Sí. está suponiendo la altura adicional del concreto, pero nosotros ¿cómo escogeríamos esa altura? No, O sea, hay que... más bien las dimensiones, sin que afecte la Ok. parte del diseño de la piscina. Listo. La voy a hacer aquí por tanteo, ¿ok? Pero Excel tiene una función que se llama buscar objetivo, que si ya tenemos la ecuación lista, ella te la busca, te lo realiza. Voy a hacerlo por tanteo, pero voy a hacerlo poco a poco, para que me vayan entendiendo. ¿Qué he calculado aquí? Simplemente el volumen adicional. O sea, esto que tenemos aquí, B de la excavación, más la longitud de la excavación, multiplicado por una altura adicional. Este punto 1 se lo coloqué aquí simplemente para probar la ecuación. Ahora lo vemos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular la altura adicional. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es colocar este lado de la ecuación con base en este valor, y esta parte de la ecuación la voy a colocar en otra celda y voy a ir variando la altura del concreto hasta que los dos lados me den iguales, ¿correcto? Eso es lo que voy a hacer. Yo lo que necesito es que este lado de aquí y este lado de acá sean iguales. Entonces ahora voy a plantear eso, ¿viste? No sé si me hice explicar. Entonces, de este lado de la ecuación tendría el peso del concreto original
Eso le puse original, pero es el peso del concreto de la piscina, que son 1996, ahora le cambio por peso de la piscina. Más este volumen por el peso unitario del concreto. Es lo que me dice la ecuación, o sea, por 24. ¿Listo? Y tendría, aquí ya tendría... Ingeniero, no hizo falta la altura adicional. No, la altura adicional se la metí acá. Aquí está la altura adicional que es J16. Miren. ¿Viste ahí que se enciende? ¿Se enciende aquí? Ah, sí. Ok. Entonces yo lo que tengo que lograr es que los dos lados sean iguales. Entonces acá voy a poner los valores del otro lado. Del otro lado voy a tener el empuje original, que ya calculamos que es 3.351 más, estoy con este lado de la ecuación, la altura de concreto adicional, que es este, ¿sí? Y eso lo multiplico por el peso unitario del agua, que es 10. Entonces me están dando muy desigual. Entonces, ¿qué hago? Aumento la altura y ya se están pareciendo un poquito más. Eso es lo que estoy haciendo. La ecuación que tengo que resolver es esta que tengo aquí. Voy a colocarla aquí en azul. Esa es la ecuación que necesito resolver. ¿Listo? Entonces lo que hice fue coger el lado izquierdo de la ecuación y colocarla acá. Y el lado derecho de la ecuación lo coloqué acá. Amarrado todo a esta celda, que es la que voy variando. Eso es lo que les digo. Hay una función que se llama buscar objetivo. No sé si la tengo instalada acá. Y simplemente tú le das la ecuación completa y le dices que busque cuál es el valor que se necesita para no estar tanteando. Entonces vamos a seguir tanteando aquí, 0.25. Ya nos estamos acercando, 0.30. Todavía falta. 0.40. Ah, no, la embarré. Ingeniero, También lo es que arriba, Pero es no que ahí ahí. está modificando. Ese. La de arriba. Listo, listo. Y ahora sí. Ya en 0.30, fíjense que me pasé. ¿Sí lo están viendo? Entonces, es menos 0.27. ¿Listo? Y así hasta que me den. Ingeniero, tengo una pregunta sobre la ecuación. Dígame. Después del igual ahí en la E, más altura de concreto adicional por el peso unitario de SW, ahí también no habría que multiplicarlo como por un volumen, porque pues tengo del lado izquierdo de la ecuación tengo peso. A eso lo estoy multiplicando ya por volumen, pero lo que tengo después del más no lo estoy multiplicando por volumen, no sé si me hago Sí, entender. sí. Tienes que razón. Tú dices en el último término acá, tengo que Ajá, exacto. multiplicarlo por tengo que multiplicarlo por el área. Sí, estamos haciéndolo mal. Tienes toda la razón. Aquí tengo que multiplicarlo por el área. Que fue lo que les corregí hace un rato. Aquí, esto sería por, abro aquí. Aquí sería por el volumen de la excavación por la longitud de la excavación. Muy bien. Entonces, es este lado de la ecuación. Este lado de la ecuación que puse que era el adicional, el original, multiplicado por el J16, que es la altura adicional. Aquí es donde tengo que multiplicar el B y el L. Toda la razón para que me dé un volumen. Por el B, por el L. Sí. Ok. Entonces ahora me dio mucho mayor, necesito más altura de concreto. Entonces pongamos 0.40, 0.45.
Ya otra vez la 5. Estamos llegando a 0.47. Y ahí estamos más o menos en el valor 0.48. Allá por poquito. No quiere llegar. Vamos a poner 0.49. Y nada. Aquí ya me pasó. Entonces 0.49 algo. ¿Listo? Es la altura que hay que colocarle adicional. Señores, ¿entendieron lo que estamos haciendo? Sí, ingeniero. Okay. Ingeniero, una pregunta. Estamos generando, damos un segundito, estamos generando un peso muerto. La palabra es maluca, pero eso generalmente se llama un muerto o un mojón, correcto, en ingeniería. Un muerto o un mojón adicional para poder hacer que las fuerzas se equiparen. Ojo, ahí apenas estoy equiparando las fuerzas y el factor de seguridad sería nulo. Porque podría ocurrir que algún día hubiese un ascenso del nivel freático, ¿sí? O una mayor presión, por ejemplo, en Montería el río Sinú es quien regula la presión, y si hay una inundación en el río Sinú que no llegue hasta esta zona de acá, la presión todavía puede ser mayor, porque los vasos están interconectados. Entonces ahí estoy con factor de seguridad 1 para el empuje. Ahora sí, ¿alguien me iba a hacer una pregunta? Sí, otra forma de hacer eso para que el empuje del agua no saque la piscina, ¿no podría ser colocando unas varillas a los lados de la piscina, en las paredes, y empotrándolas al suelo? Ok, esa es una buena idea, la de Sebastián. Esa es otra buena idea. ¿Listo? Entonces, señores, antes de pasar a esa buena idea, preguntas. ¿Está claro lo que hicimos? Profe, si el nivel ¿Sí? freático llega a bajar, la piscina no se hunde porque le estoy colocando un sobrepeso. No, porque acuérdate que lo primero que yo les dije es que, ¿dónde lo calculamos? No calculamos el peso de la tierra excavada. Ah, sí, mira, aquí el peso de lo excavado es 6.703.4. ¿Te acuerdas que calculamos el volumen de la excavación, lo multiplicamos por este peso unitario y nos dio 6.700? O sea, lo que yo saqué de aquí, la tierra que yo saqué de esta excavación, fue 6.700 kilonewtons, o sea, 670 toneladas. Y lo que estamos poniéndole es 4.300, o sea, 434 toneladas. Quiere decir que ya el suelo aquí en el fondo está sobrado para resistir esa fuerza y mucho más. Quiere decir que no se puede hundir porque él ya resistió una fuerza superior a la que se le está aplicando. ¿Listo? Te pongo un ejemplo. Si yo tengo una plastilina, ¿sí? Y le hago una fuerza, ¿sí? Y me queda una hendidura dentro de la plastilina, digamos que con el dedo pulgar, ¿listo? Le queda la hendidura la plastilina, le retiro el dedo. Si yo después coloco el dedo con una fuerza menor, la hendidura no le va a pasar nada.
Tengo que aplicarle una fuerza mucho mayor para que la hendidura dentro de la plastilina se deforme, se cambie. ¿Te queda claro el ejemplo? Sí, ingeniero. Ok, entonces necesito una fuerza mayor. Esto se llama que el suelo ya está, digamos que preesforzado. El suelo está preesforzado para esa carga que le estoy aplicando. La carga que le estoy aplicando es mucho menor que la máxima carga que el suelo ha soportado en su vida. Entonces, eso no produce deformación. Por eso, este es un problema que no sé si los otros profesores también lo dicten, pero yo lo hago adicional porque este no es un problema de cimentación. Esto es un problema de esfuerzos. ¿Correcto? Esto es un problema de esfuerzos precisamente por lo que estamos hablando ahora. Que aquí no se incrementa el esfuerzo sobre el suelo. Si no hay incremento del esfuerzo sobre el suelo, no puede haber deformación. Entonces se reduce a un problema de determinar si el esfuerzo es mayor, si el esfuerzo es menor, algo así. Cumplir con eso y fuera. ¿Listo? Ya con eso sale. ¿Qué otra pregunta tiene? Ingeniero, tengo una pregunta. Claro. Cuéntame. Pues que, como dijo Sebastián, que si uno pone como, por ejemplo, que yo no quiero hacer ese adicional, si no solamente coloco como pilotes o unas zapatas pequeñas, no se puede. Sí, ya vamos para eso, Carolina. Ya vamos para eso. Bueno, si tienen otra pregunta, me la hacen, por favor. Si no, pasamos a la otra explicación. Entonces voy a borrar un poquito aquí esto de la altura equivalente, que ya no lo vamos a necesitar porque vamos a aplicar eso de otra manera. Les voy a explicar el cómo, no el procedimiento de cálculo, porque eso realmente yo lo estoy dando en taludes. Porque aquí solamente podemos llegar hasta pilotes, ¿ya? Y una forma de hacerlo es utilizando los pilotes, pero como eso lo vamos a calcular al final del semestre, entonces yo al final del semestre les refiero cómo podrían funcionar estos pilotes de esa manera para que contrarresten el empuje. Entonces, una forma, como mencionaron, ¿sí?, es insertar, no es el sentido longitudinal, que creo que fue lo que le entendí. ¿Quién fue el que comentó? No me acuerdo. ¿Quién fue el que comentó de colocarle hierro adicional? Yo, profe Sebastián. Ok, Sebastián. Te entendí que era como así, Sebastián. ¿Sí? Hola. Era en este sentido que tú decías que le colocáramos Déjeme, me carga la adicional. Ok. Sí, profesor. Ok. Vale. Así es muy difícil porque tendría que hacer la excavación de toda esta zona de acá. Entonces lo que hacemos es, antes de construir el tanque, ¿sí?, construimos unos pilotes. Construimos unos pilotes. No voy a entrar ahora a cómo construimos esos pilotes, eso lo vamos a ver allá a final de año, donde llevamos como el 60-70% del programa. Entonces, no voy a andar en eso. No son 4 pilotes, obviamente esos pilotes tienen que estar distribuidos en todo el fondo del tanque, ¿ya? Entonces lo que hacemos es construimos los pilotes. Esos pilotes que quedan, eso sí los voy a decir,
La forma de construir pilotes es de dos formas, preexcavado e hincado. Entonces, si lo hacemos preexcavado, lo que hacemos es, hacemos la excavación del pilote. Vamos a colocar esto en blanco. Hacemos, como si fuera la excavación, hacemos la excavación del pilote, ¿sí? Una vez hecha la excavación del pilote y equilibrada, ¿sí? Porque muchas veces, voy a ampliarlo un poquito para que se vea más, hay muchas veces que el suelo no se autosostiene, entonces dentro de esa excavación echamos un lodo, se llama bentonita, es una arcilla que la revolvemos con agua afuera y la bajamos por tubería para que llene la excavación, y ese lodo que queda ahí adentro es viscoso, tiene una gran densidad. Tiene una gran densidad y esa gran densidad sostiene las paredes. Voy a colocarlo de otro color. Mejor. Colocarlo de este color. Entonces lo que echamos es, agregamos ese lodo ya adentro, él llena toda la excavación aquí, la mantiene abierta, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque de pronto hay un estrato, digamos que un estrato de arena. ¿Ya? Hay un estrato de arena y ese estrato de arena, si yo lo excavo, la arena se va, como no tiene cohesión, como no, los granitos no se mantienen unidos, entonces esa arena se va a venir hacia la excavación, ¿sí? Parecido al problema que les dije de la motobomba. Entonces echamos este lodo aquí, lo batimos con la misma equipo de excavación. ¿Con qué objeto cuál es el objetivo de batirlo? De que sobre las excavaciones, digamos, como si fuera una licuadora allí, ¿sí? Y se imprima en toda la excavación, ¿sí? Y la selle, ¿correcto? Entonces ella sella la excavación. Una vez sellada la excavación, venimos nosotros con nuestra canasta de acero, metemos la canasta de acero, vamos a hacerla más gruesa para que la vean bien, ¿sí? Metemos nuestra canasta de acero, aquí estoy poniendo como si fuera una sola varilla, pero realmente es una canasta de acero como ustedes la conocen, y después de eso venimos con una bomba y fundimos toda esta parte de aquí con concreto. A medida que vayamos echando el concreto dentro de la excavación, la bentonita se va saliendo. ¿Listo? Y si podemos aquí en el fondo recogerla, la recogemos. Si no, se pierde y tenemos que utilizar el mismo proceso para esta otra, para este otro pilote, y después para este otro, y después para este otro. Y así los vamos construyendo. Y así se hace un pilote preexcavado, ¿ok? En el cual la perforación se hace primero. Hay otros tipos de pilotes que hacemos el elemento afuera y ya sea martillazos o por presión es como se hizo el edificio nuevo de la universidad, ¿sí? Que la máquina cogía por todo el centro del pilote y a presión, como si nosotros estuviéramos metiendo a pulso con nuestras dos manos un palo dentro de la tierra. Bueno, esa maquinita coge y lo mete a presión. Hay otra máquina que tiene un martillo y ese martillo empieza a darle golpes, pam, 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 pam al pilote, y el pilote va entrando a golpetazos. ¿Sí? En estos suelos blandos, esas máquinas de golpes producen mucho daño, porque a medida que dan un golpe hay una onda expansiva alrededor, mecánica alrededor del pilote, y eso se traslada a las construcciones vecinas y las destruye. Por eso, esa máquina con que hicimos esos pilotes allá en la Universidad Pontificia Bolivariana, la adquirimos precisamente porque en estos suelos de montería que son blandos, ella instala muchos pilotes muy rápidamente y no produce el daño excesivo que produce la máquina de pilotaje. Esa es una máquina que funciona exclusivamente en suelos blandos. Si nosotros encontrásemos una grava
como nos ha pasado en algunas edificaciones aquí en Montería, entonces ahí tenemos que parar la Inca porque no es capaz de atravesarlas. ¿Listo? Las arenas, si son muy pequeñas y muy sueltas, sí las puede atravesar, pero las gravas ya sí no va a poder, ya no va a poder atravesarlas. Entonces nosotros hacemos el pilote, hacemos unos pelos, ¿sí? Estos son los pelos, lo que sobresale aquí, y nosotros venimos y fundimos el tanque, y estos pelos que tenemos aquí los amarramos al tanque, ¿sí? No se amarran así en forma horizontal. Ellos hay que doblarlos para hacerle una longitud de traslave con el hierro que tiene el tanque, para que como los pilotes funcionen como uno solo. Hay preguntas hasta ahí. Señores, ¿hay preguntas o no? Bien. No, ingeniero. Me están entendiendo porque aquí me parece que hay insuficiente calidad de la red. ¿Están oyendo bien? Profe, yo no le escuché bien lo que dijo últimamente. Profe, el último se le escuchó medio entrecortado. ¿Lo último desde cuándo? ¿Qué fue lo último que oyeron? No, creo que el traslapo. Ah, ok, vale. Les estaba diciendo que el hierro, aunque los pelos se dejan así y después se doblan, ¿correcto? Se doblan para poder amarrarlo con el hierro de el tanque, para que actúen como un monolito, ¿sí? Además de eso, la cabeza del pilote tiene que entrar por lo menos 30 centímetros dentro del espesor del fondo del tanque, para que ellos actúen como un monolito, ¿listo? Actúen en conjunto. Entonces, señores, como el empuje nos va a hacer esta presión en este sentido, en el sentido ascendente, ¿sí? Nosotros los pilotes, cuando lo calculamos, los vamos a calcular a compresión, es decir, para que resista una carga en este sentido. Pero los pilotes también tienen una resistencia a tracción, ¿sí? Ellos, el fuste, o sea, la parte externa, el contorno del pilote, va a ejercer una tracción en este sentido. ¿Qué quiere decir? Que cuando el empuje lo trate de llevar hacia arriba, ¿sí? El pilote va a traccionar hacia abajo. También las paredes del tanque, van a ejercer una tracción. ¿Listo? Una tracción pequeña. Entonces esa tracción se calcula, ¿sí? Entonces se calcula el peso del empuje, se calcula el peso del tanque vacío, ¿sí? Y la diferencia entre los dos, ¿sí? Me va a dar la fuerza de atracción de los pilotes que yo requiero para que se me equilibre el tanque. Entonces, teniendo esa fuerza total que necesito para que se me equilibre el tanque, calculo la tracción individual de cada uno de los pilotes y con base en esos dos valores voy a calcular cuántos pilotes necesito. ¿Listo? Yo requiero una fuerza de tracción total del número de pilotes, ¿sí? Que va a estar dada por la diferencia que hay entre el empuje del agua y el peso del concreto, del tanque. Todo eso me da una magnitud, ¿sí? Calculo el valor de la tracción individual de cada uno de estos pilotes, lo divido entre la magnitud total y me da el número de pilotes.
ese número de pilotes lo distribuyo en el área. Ingeniero, Se lo una voy a pregunta. colocar. Sí, dime. En cuestiones del costo de los dos métodos que usted nos explicó, ¿cuál sería mejor? O sea, ¿usted cuál nos recomendaría? Depende. Ahí la economía no puede ser solamente este cuesta más o este cuesta menos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en estas condiciones y en casi todos los negocios, en todo lo que ustedes van a ver, hay unas condiciones adicionales, ¿sí? ¿Qué condiciones adicionales hay aquí? Aquí hemos dicho que este suelo es como el de Montería. Entonces, el suelo como el de Montería tiene, como hemos señalado aquí, tiene niveles freáticos altos. ¿Listo? Y esto es un gran complique. ¿Por qué? Porque yo esa excavación la voy a tener que hacer prácticamente bajo agua o metiéndole motobombas, toda esa cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Hacer un adicional de excavación, que fue lo primero que planteamos, hacer el adicional de excavación puede ser muy complicado. Y ya vimos que tenemos que adicionar, ¿cuánto fue que dijimos que había que adicionar? Miren, 50 centímetros adicional. Eso puede ser muy complicado, sobre todo si en el fondo tenemos arenas, en el fondo del suelo. Entonces, si es una excavación complicada, es decir, que tengo fondo saturado y lleno de arena, es mejor, así cueste mucho más, hacer los pilotes, porque es más fácil. Yo paro, voy a utilizar esto ahora como máquina de pilotes. Yo paro mi máquina de hacer mis pilotes, que es por preexcavado, no es la que vieron allá en la universidad. Paro una maquinita de aquí y desde acá arriba puedo hacer los pilotes, ¿sí? Si hay un pilote que me queda muy bien aquí en el centro, voy a emplear esto para no buscarle más. Entonces hago un muelle aquí y paro la máquina acá y desde acá arriba hago la vaina. Haya agua, no haya agua, como fuera. ¿Listo? No tengo que preocuparme por reducirlo, simplemente hago mi excavación, meto mi ventonita, me queda la excavación estabilizada y meto mi varilla. Entonces, de acuerdo a la experiencia que he tenido, prefiero hacer los pilotes, ¿correcto? Prefiero hacer los pilotes. Porque, y esa es una pregunta que me hace el constructor. Ah, no, yo mejor me meto a hacer esa excavación adicional, ¿sí? Me meto a hacer excavación adicional. A los pocos días me llama, porque ya tiene esta excavación, como ya yo les mencioné, ya tiene la excavación así de grande. ¿Listo? Ya ha roto el fondo, ya toca, a veces toca hasta colocar el tanque en otra parte, porque al fallar todo este suelo de aquí, ya el tanque no va a tener donde apoyarse bien. ¿Listo? Y entonces finalmente terminan haciendo los pilotos. Entonces en suelos como el de Montería, prefiero hacer eso. Y el por qué es porque todo el agua de Montería está intercomunicada con un señor que se llama el río Sinú. ¿Listo? El agua que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Tiene una intercomunicación toda con el río. ¿Listo? Entonces el río es el que manda la parada. Cuando el río está lleno, aquí hay mucha presión. Cuando el río baja, aquí la presión disminuye. Inclusive, como el río está en cierta forma más alto que la ciudad, por lo menos en la avenida Primera, bueno, sí, en todas partes, y va bajando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el nivel del río es alto, dame un segundo. Ahora sí. Cuando el nivel del río está acá arriba, el agua fluye de aquí hacia acá. ¿Ya? Pero cuando el nivel del agua baja acá, esto lo pinté de pronto muy pequeño, cuando el nivel del agua baja acá, ¿sí?
entonces el flujo es en contrario. El flujo se produce del valle hacia el río. Bueno, no es del valle, realmente nosotros en Montería éramos ciénagas, humedales, ¿correcto? Entonces, todas estas partes donde nosotros estamos construyendo, toda Montería prácticamente era pura ciénaga. ¿Listo? Entonces, hay un intercambio de agua entre el río y la ciénaga. En invierno, el río le mete a la ciénaga, en verano, la ciénaga le mete al río. Eso, aunque nosotros hayamos construido todo el edificio del mundo, por debajo es así. Entonces, ese flujo se produce en esos sentidos, dependiendo de la época del año. Entonces, como está interconectado con el río Sinú, esa presión es bastante, fuere donde fuere aquí en el casco urbano de Montería. Entonces, si me preguntases, prefiero hacer los pilotes, que además, como los pilotes es lo primero que hago, después de construir los pilotes, como eso es prácticamente, o sea, no es totalmente que yo haga un pilote de 40 centímetros y me quede 40 centímetros. Eso realmente no queda así. Eso realmente queda así. Una cosa así. ¿Sí? Porque yo no puedo decir que voy a hacer 40 centímetros, eso me va a quedar una excavación perfecta. Quien te diga eso tiene que estar trabajando un suelo muy duro para que esa excavación quede perfecta. Pero un suelo como el de aquí no. Entonces va a haber mucha deformación. Entonces el volumen de concreto va a ser grande, ¿verdad? Y entonces ese volumen de concreto me va a ayudar a estabilizar también este fondo que tengo aquí. Entonces me va a dar un beneficio adicional de mantenerme estable en la excavación durante la construcción. ¿Listo? Entonces, yo prefiero la tracción. Cuando los tanques no son muy grandes, otro método, y son por ejemplo tanques de gasolina, lo voy a hacer por acá. Son tanques de gasolina, esos tanques de gasolina tienen una forma elipsoidal, se hacen en fibra de concreto, son más o menos así. Entonces, como ellos van a estar adentro y simplemente tienen una válvula, una cámara acá arriba para poder sacar la gasolina por acá. ¿Listo? Entonces, y ubicada en un solo punto, no a lo largo de todo el tanque. Entonces, lo que generalmente hacemos es construir unos muertos. ¿Sí? Al lado y lado del tanque. Y le colocamos unas correas. ¿Sí? Unas correas aquí que agarren, que agarren el tanque. ¿Listo? En forma visto tridimensionalmente. Un segundito mientras cargan estas imágenes. Forma tridimensional sería esta de aquí. Y necesitaría tal vez, a ver, esta de aquí. En forma tridimensional digamos que ese es el tanque. ¿Listo? Y entonces digamos que este es el muerto. Lo coloco de este lado. Obviamente el tanque es más grande. Mejor dicho, voy a hacer el muerto más pequeño. Este sería el muerto de este lado. Pondría los otros muertos de este lado de acá.
Eso no me sale porque esta imagen va a estar sobre esta otra. Vamos a hacer esto. Listo, ahora sí. Okay. Digamos que algo como así. Y entonces nosotros le pasamos la correa aquí. Hacemos un amarre aquí, lo pasamos, obviamente tensionado, sino que el pulso no me da para amarrar eso. Y hacemos una correa alrededor del tanque, unas 2 o 3 correas, ¿sí? ¿Qué ocurre entonces? Que el empuje, digamos que es esta flecha azul, y el peso del tanque, que digamos que es esta flecha roja, ¿sí? Esta flecha roja, entonces el empuje va a ser mayor que el peso del tanque. Entonces, ¿qué hago yo? Genero otras 2 fuerzas hacia abajo. Genero otras fuerzas hacia abajo que me actúen para que juntas, ¿sí?, superen el empuje que me está ejerciendo el tanque. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cómo calculo el volumen de estos muertos? Sería el valor del empuje menos el valor de esta fuerza, ¿sí? Y lo divido entre 2, ¿sí? El peso ese que me dé, ¿sí?, lo divido entre el peso unitario del concreto y me da el volumen de cada uno de estos muertos, ¿sí? O sea, estos 2 muertos tienen que sumar la diferencia entre estas 2 fuerzas. Eso es lo que hago. Eso para los tanques de gasolina. Esto no vaya a creer que es apenas colocarlo ahí, hay que hacerle, los tanques vienen con un ojal, ¿sí? Y por ese ojal y en ese ojal hay un refuerzo del tanque, o sea, el tanque es más gordito de esa parte, para por ahí meter las correas, o sea, viene ya con ese sistema adaptado para vencer el empuje. ¿Listo? Esa otra forma, obviamente, se tiene que hacer con cuando las profundidades no son muy altas. He calculado a veces unos muertos que me dan 1 metro por 1 metro por todo de sección transversal por toda la longitud del tanque. Entonces, prácticamente es como hacer 3 tanques. Entonces, para las gasolineras hacemos esto. Hay mucha gente que astutamente, entre comillas, ¿sí?, cuando funden el vaso, colocan aquí sacos llenos de arena. Bombean para que no haga fuerza, y cuando se alcanza el fraguado inicial, después de unas horas, entonces llenan todo esto de sacos. Llenan esto de sacos para evitar que el empuje se lo salga. Ah, joder, pucha. Disculpen la mala palabra. Bueno, no me salió. Llenan esto de sacos. Creo que con eso es suficiente. Para que los sacos actúen como fuerza hacia abajo. Eso está bien para la construcción. Es decir, ellos bombean mientras se alcanza el fraguado inicial.
ahora les hablo de otro problema de estos tanques para que también lo sepan. Entonces, cuando ya alcanzan el fraguado inicial, lo llenan de saco, quitan el bombeo, entonces el empuje, o sea, mientras están bombeando, el empuje se reduce porque estoy bajando este nivel de agua desde acá arriba, lo estoy bajando hasta por acá abajo. Entonces no hay presión sobre el tanque. Pero el fraguado inicial, cuando ya el fraguado inicial le puedo meter los tanques encima, los saco encima, ¿sí? Y dejo de bombear, entonces vuelve el empuje, pero ahí están los sacos. ¿Listo? Y después, ¿qué hacen? Van llenando el agua de la piscina y van sacando los sacos. Eso está bien. Y ya se evitan eso, el problema de hacer los pilotes, de hacer el muerto adicional, ¿sí? Eso está bien para la construcción, señores, para la construcción. Pero el día que el pobre dueño de la piscina vaya a hacerle mantenimiento porque se dañó un motor y vaya a vaciar la piscina, ¿sí? ¡Pum! No, se me vació la piscina. Y se me vacía la piscina, ¿sí? Para hacerle está en blanco, ¿no? Sí, también. Y vacía la piscina, entonces ese día que vacía la piscina, el empuje hace de la suya. Entonces viene el dueño y dice, hombre, si esa piscina estaba buenecita, yo llevo 5 o 10 años con esa piscina y esa piscina estaba intacta. Eso es porque allá a 10 cuadras de aquí están haciendo un edificio de 20 pisos y ese edificio de 20 pisos fue el hijo de puta que me está sacando la piscina. ¿Ok? Porque no se explica cómo, si la piscina ha funcionado 5 o 10 años, pero después de 5 fue que se le dañó el motor y vacían, le sacan el agua, entonces ¿por qué la piscina tiene que moverse después de 5 o 10 años hacia arriba? Es simplemente por eso, porque la forma constructiva hizo que la piscina estuviera estable durante la construcción, pero no aseguró que cuando la piscina estuviera vaciada no hubiera ocurrido un fenómeno de esto. Inclusive el tipo le puede hacer un mantenimiento. Si el mantenimiento se lo hace en verano, de pronto el nivel del agua del río está bajo y no le saca la piscina. Y el segundo mantenimiento, 8 años después o como sea, ¿sí? Se lo hizo en invierno y se le sale la piscina. Entonces me dice el tipo, ay, pero yo ya le había hecho mantenimiento y no había pasado nada. Bueno, ¿en qué época le hizo ese mantenimiento? Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, vamos a dar hasta ahí. Si tienen alguna pregunta adicional, la resolvemos ahora a las 10:15 que hagamos la clase. Nos vemos más luego entonces. Buen día. Que le rinda. Ingeniero, ¿será que puede mandarnos el Excel al grupo de WhatsApp? Con mucho gusto.